Muy buenos días, estamos de nuevo con un programa que siempre se transmite a esa hora de los sábados. Caminamos contigo es un programa donde queremos conectarnos con usted, querido oyente, donde estés. Tal vez estás en un vehículo manejando, tal vez estás en el campo, algunos en la cocina. Algunos de repente están en el hospital, pero siempre conectado, sea esto vía radio, y también estamos por otros medios como el Facebook, estamos en Instagram. Entonces usted también puede ahí vernos y conectarse de esa manera. Queremos compartir de nuevo, como siempre, los sábados. Damos también el número de teléfono donde usted puede aportar algo, puede enviar un mensaje. Aunque muchas veces los mensajes no salen por el aire, pero sí nos ayuda, recibimos sugerencias. Tenemos el teléfono 0984 77 7707. Con ese número usted se puede conectar. Y queremos conectarnos hoy con usted vía ese medio, la radio, para tratar nuevamente un tema. En este caso es un tema lo que nos toca vivir de repente, para mucha gente conocido y para otros no tanto. Hoy estoy con mi compañero Milciades Román. Buen día, Milciades. Buenos días, Enrique. Buenos días para toda la audiencia y las personas que nos están viendo también a través de las redes. Realmente un gusto poder tener una vez más una oportunidad para poder ser parte de este programa. Como ya mencionaste, Enrique, nos hemos tomado como equipo de consejería hacer este programa, planear, pensar un poco de qué tema podemos hablar, y de esa manera hoy nos toca a los dos estar acá, así que vamos a tratar de hacer de la mejor manera y dar informaciones y también aprender juntos. Sí, como hemos dicho, es un tema muy conocido para la mayoría, que es el ocultismo. Pero el ocultismo de repente es también un tema que no se quiere hablar. O sea, mucha gente de repente no quiere hablar sobre eso porque hay para muchos muy poco conocimiento sobre eso. Para otros dicen, no, pero para mí eso no es un tema porque yo no me meto en eso, ni mi familia. Somos personas decentes. Pero vamos a ver si eso también de repente es un tema que es mucho más amplio para mucha más gente, que uno le ve en la calle, uno le ve en el negocio, uno le ve y dice, bueno, esa persona jamás va a tener algo que ver con eso, pero de repente nos sorprendemos. Sí, y justamente para todas aquellas personas que desconocen quizás sobre este tema, podríamos empezar hablando un poco sobre qué entendemos sobre ocultismo, ¿verdad? Sí, y también algunas experiencias que nos ha tocado vivir como personas, como Ujú. trabajamos en pro de Dios, a favor de Dios. También eso muchas veces chocamos con el otro poder, que es el mal, que es de parte del diablo. Entonces, pero cuando hablamos de ocultismo, si podrías explicarnos un poco de qué se trata realmente el ocultismo. Sí, cuando hablamos de ocultismo, justamente el nombre oculto, ocultismo, ¿verdad? Se refiere prácticamente a prácticas que hacen personas a oscuras o a escondidas, como se dice, Ujú. de una manera sencilla, a ver si podemos explicar. Las personas que hacen prácticas en un lugar donde nadie les ve, en un lugar donde solamente la persona y la práctica está ahí, sin que nadie les vea lo que están haciendo. Pero ojo, Enrique, últimamente también se puede notar o se puede ver que eso ya no es más tan oculto, ¿verdad? Porque hay algunos que practican esas cosas, practican y lo hacen públicamente, tipo, sin miedo a que van a recibir críticas ni nada, Sí, sino... hasta algunos piensan que es algo bueno, ¿verdad? Sí, y justamente de ese lado, no lo ven como algo malo y lo practican así libremente, incluso invitan a otras personas a acercarse también, a probar, a ver y experimentar también, ¿verdad? Sí, porque en mi caso yo estuve con un caso de esto, o sea, varios, pero en este caso uno lo que realmente me hace recordar eso, que fue en el colegio, cuando estuve en el colegio,
y las personas que lo practicaban, para ellos era algo totalmente normal y hasta bueno, ¿verdad? Porque podían adivinar y podían ver el futuro Sí. y todo eso, ¿verdad? Bien, querido oyente, queremos ir a una canción. Después de esto queremos meternos más profundamente en lo que es ocultismo y gracias por acompañarnos. Bueno, ahora estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros y queremos compartir hoy el tema. Ya hemos anunciado al principio, pero tal vez usted se agregó ahora, prendió la radio ahora. Entonces, el tema de hoy es el ocultismo. Y hay una fecha muy llamativa para mucha gente y especialmente para la gente que lo practican, que es el 31 de octubre. Hay algo en nuestro país, de repente no es tanto así, pero hay países donde está mucho más fuerte eso del 31 de octubre, ¿verdad? Sí, lo que más, yo creo que en esa parte sí la mayoría de la gente va a coincidir con nosotros porque ¿qué es lo que se escucha cuando en diferentes lugares donde se hacen fiestas? Las invitaciones por las redes sociales, podemos ver títulos así, noche de disfraces, fiesta de Halloween, y incluso algunos planean ya en grupo, los jóvenes principalmente en grupo, de qué se van a disfrazar y todo eso. Ese es el tema, ¿cómo se dice? El boom del momento, ¿verdad? Así cuando se trata del mes de octubre. Entonces es una fiesta, yo diría pagana, que de alguna manera tiene su origen hace miles de años, ¿verdad? Donde después, mientras más seguía pasando los años, se volvió o sea, pasó a diferentes países. Incluso podríamos decir acá en nuestro país ya se celebra, yo no podría decir desde qué año empezó a celebrarse, pero en todos los países agarró y ahora, hoy en día es una práctica normal cuando se trata de fin de octubre, fiestas por todos lados. Entonces, de alguna manera, ahí es donde la gente va y quizás no tiene ese concepto o no tiene, no ve lo que significa lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces se va y participa, dice, yo me voy y participo, no, yo no hago nada mal, ¿verdad? Pero el tema está en el significado, en el sentido que le dan a esa práctica o a esa fiesta en este caso, ¿verdad? Sí, ya estamos entrando en ese tema cuando nos hacemos un poco la pregunta, ¿cuáles son las prácticas más conocidas en nuestro país? Y ya estabas mencionando el tema del Halloween. Halloween es un programa que realmente no es nuestro, no es que acá surgió, sino es una práctica de miles de años, inclusive antes de Cristo ya se conocía eso. Es muy fuerte en Inglaterra. Realmente se cuenta hoy día que en Inglaterra se cree que hay más de 1 millón de personas que están involucradas en eso. Entre eso hay abogados, doctores, médicos. Entre esos hay personajes de la política, también gente común y corriente. O sea, no tiene estatus social esta práctica, Cultura. ni cultura. Entonces esto ha llegado últimamente más fuerte cada año. Es como el tema del que se está metiendo muy fuerte ahora. No tiene nada que ver con el tema de hoy, pero es el Papá Noel, por ejemplo. Se le viste todo con campera. Acá estamos con 40 grados de calor. Se le viste a la gente con esta vestimenta de Estados Unidos y eso, y Canadá, que no tiene nada que ver acá, ¿verdad? Pero es una cultura fuerte que ha entrado en nuestro país también. De la misma manera, a mí me tocó vivir en varias ciudades en el oriental y he visto últimamente que, por ejemplo, llega el 31 y los chicos ya han visto aquí por allá el tema del disfraz. Sí. Entonces le pide a sus padres, y no es algo barato tampoco, ¿verdad? Se tiene que pagar bastante bien. Y los negocios se aprovechan, llenan sus negocios con los disfraces. Y los chicos inocentemente se ponen estos disfraces, ¿para qué? Para asustar a la gente. Aparentemente dicen, no, es algo inocente, mi hijo lo quiere. Es como ponerle algo de la película que vio. Entonces los chicos lo practican, pero inocentemente se están involucrando en algo muy serio. Porque detrás de eso siempre tenemos que tener en claro que está el mal, está el diablo detrás de eso, y la Biblia es muy clara también que el diablo se disfraza, o sea que él es mentiroso
y él por supuesto no quiere tampoco que se sepa lo que es, entonces pero su poder está detrás de eso. Sí, y ahí justamente al comienzo dije que hoy en día ya no es más tan oculto ese tema, Sí, esas prácticas. ¿Por qué? Porque lo ven como algo bueno. Y ahí justamente cuando dijiste que el diablo se disfraza de bueno, vamos a decirlo así, y las personas inocentemente ven como una práctica buena. ¿Por qué? Porque me hace bien. ¿Por qué? Porque me ayuda a encontrar un camino, me ayuda a solucionar mis problemas. Y eso justamente nos lleva quizás a tocar un poco algunos de las prácticas que hemos nosotros visto, ¿verdad? Que hemos elegido, porque hay muchísimas prácticas que tienen que ver con el ocultismo. Pero lo que más, en lo personal, yo anoté primeramente es, por ejemplo, la magia. mm, Normalmente cuando hablamos de magia, lo primero que se usa es la magia negra. Magia mm. negra, esa persona practica magia negra, pero también está la magia blanca, Sí, que hablando de la magia negra y magia sí. blanca, explicábamos un poco y la audiencia qué es la diferencia, por qué negra y por qué blanca. Y cuando hablamos de magia negra, justamente se trata de todo lo malo en sí, así de si una persona que está involucrado en eso hace las cosas que se les pide con la práctica que hace, el resultado que tiene es hacerle daño a otra persona. O incluso algunos practican la magia negra para obtener algún tipo de poder, para que de esa manera puedan Hacerle daño al prójimo. hacerle daño al prójimo. Y por el otro, por otro lado tenemos la magia blanca, que normalmente la gente dice que se usa para contrarrestar lo que es la magia negra. Y de alguna manera lo ven como algo bueno, pero no se dan cuenta que tiene que ver, que tienen el mismo significado nomás, al final otra vez, el mismo propósito de hacer daño. Porque al contrarrestar el daño que se le hizo a esa persona, se tiene que hacer con otro daño, ¿verdad? ¿Verdad? Pero tienen el concepto de que para hacerle mal a este por lo que hizo, entonces yo voy a contrarrestar con la magia blanca, ¿verdad? Otra práctica, o sea, uno es magia blanca, magia negra, pero lo que es muy conocido en los colegios, los chicos practican también la ouija, tabla de ouija. No sé si has visto en el colegio mientras que estuviste en el colegio. Y sinceramente yo tenía algunos amigos que practicaban eso, que tenían eso consigo, era como equipo, como grupo, y siempre lo practicaban. Y los comentarios eran siempre que tenía que estar preparado para estar metido en eso, porque las personas, principalmente las personas que tienen miedo, no van a poder aguantar, según decían mis amigos, ¿verdad? Ujú. Y lo hacían por hobby, vamos a decirle. Se reunían así una noche y empezaban a hacer preguntas, empezaban a tener contacto con el espíritu y practicaban esa tabla, ¿verdad? Y de eso obtenían resultados así que para ellos eran chistosos, pero no se daban cuenta que era algo en lo que estaban metidos, ¿verdad? Ahora que yo salí de ese mundo en el sentido Entregaste tu vida a sí, Cristo y pudiste ver un poco sí, dentro. pude ver un poco de afuera y en el mundo en que yo personalmente estaba metido, como la mayoría de los oyentes ya han escuchado varias veces, yo crecí en una comunidad indígena, ¿verdad? Entonces de alguna manera tenía mucho contacto así con esas prácticas, ¿verdad? Y Mm. eso, después de salir de ahí, me ayudó un poco a ver en lo que estaba metido, ¿verdad? En el entorno donde yo estaba creciendo. Cuando nosotros hablamos de espíritus, porque estuviste mencionando eso de espíritus, la Biblia nos enseña que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo entra en nuestro Ujú. corazón. Así que cuando hablamos ahí del Espíritu Santo es el bien de Dios, lo que entra en nosotros, es el Espíritu de Dios que entra en nosotros. De la misma manera también los espíritus malignos pueden entrar en personas. Tenemos muchos ejemplos bíblicos donde Jesús se enfrentó, la Biblia lo llama endemoniados. Sí. Y decime un poco, Michas, si la gente empieza a joder, vamos a decirlo con ese tema,
¿será que pueden llegar a endemoniarse? Una pregunta muy profunda, diría yo, porque sí, nosotros en sí no, si nos guiamos en la Biblia, como ya mencionaste, puede pasar eso, ¿verdad? Pero ahora el punto está en la manera en que lo practica. Algunos lo hacen intencionalmente Sí, para que ese espíritu entre en su vida. O buscan que ese espíritu, pero otros hacen inconscientemente o inocentemente, como vos sí, mencionaste hace rato, sin saber en lo que están metidos, lo hacen, ¿verdad? Entonces ahí depende mucho de... Porque si vamos a mencionar así por nombre, podríamos hablar un poco de las personas que practican la brujería, por ejemplo. ujú, Ellos intencionalmente tienen contacto con los espíritus. Ellos intencionalmente buscan hacer pacto con el diablo para obtener algún poder y de esa manera hacer daño a las personas, o las personas que vienen y les pide ayuda. Ellos tienen que estar en constante contacto con los espíritus, ¿verdad? Entonces, depende mucho de la manera en que una persona está metida en eso. Si lo hace intencionalmente o la persona inocentemente entra en eso y sin darse cuenta ya está adentro. está dentro, ¿verdad? Sí, porque el diablo no va a dar gratis nada, Ujú, es lo que cobra. Y realmente esta experiencia yo tuve en una ocasión cuando estuve en el colegio, en el Oriental, una chica de 16 años aproximadamente. De repente mi compañera me dice, esta chica adivina. Ella te va a decir si vas a pasar el examen, si no, y parece algo muy chistoso e ujú, inocente. Yo le dije, no, no creo. Sí, dice. Bueno, nos encerramos en la pieza aquella vez porque ella dijo, me va a demostrar eso. Y era simplemente un juego de lápiz, que si los lápices, ella tenía que estar con otra persona al otro lado, pero también una persona que lo creía, ¿verdad? Eso era ujú. importante, dijo. Sí. Y yo le dije a ella, bueno, yo quiero estar al otro lado, le dije, pero Ujú, yo voy a orar a Dios para que esto no funcione. Entonces se le hizo una pregunta, bueno, cayó mal su pregunta, o sea, el resultado porque no acertó. Entonces ella se enojó muchísimo, se enojó, se puso rojo. Además, yo estaba orando ahí mientras que ella estaba invocando. Ella invocaba al Espíritu, realmente, ujú, literalmente invocaba. Bueno, para acortar un poco el tema, después de esto, ella me llamó de su casa y quería ayuda. Le dije, ¿qué pasó? Y dijo que ella esa noche casi no durmió nada, que hay un señor que le visitaba de noche y que ella tuvo mucho problema con los espíritus, con alguien que estaba ahí que cuando ella le quería mirar ya desaparecía. O sea, algo muy fuerte. Entonces cuando le prediqué el Evangelio y le dije, mira, necesitas a Cristo en tu corazón, pero tienes que renunciar a lo que estabas haciendo, ella dijo, no, no voy a renunciar porque eso me da dinero, porque yo a los comerciantes la hago, yo a fulano mengano me contrata para adivinar, entonces, y me paga bien, así que no voy a renunciar. Y ella seguía con eso, o sea, yo le dije, si no renuncias, no hay caso, vos tenés la decisión. Pero conversando más y más, porque volvió a pedir ayuda, entonces yo le pregunté cómo comenzó todo eso. Y ella dijo que en una noche ella pidió, como estabas diciendo al principio, ¿verdad? Ella pidió al Espíritu que entre en su corazón y en su cuerpo, y ella dijo que sentí un dolor fuertísimo y me sentí diferente. Entonces es algo tan real ujú. que mucha gente de repente dice, no, pero eso no es cierto, eso se dice nomás, pero es una cosa muy real. Y además podemos confirmar, porque tenemos en la Biblia muchos ejemplos, ¿verdad? Que hay gente que son poseída, gente que tienen esos contactos con los espíritus. Entonces, querido oyente, es algo, una cosa muy real y es muy difícil de realmente de conocer quiénes son muchas veces, pero son personas cuando, como el compañero estaba diciendo al principio, que algunos lo hacen intencionalmente, o sea, saben bien lo que hacen. Sí. Entonces lo piden al espíritu que entre en su corazón, o sea, en su vida, en su cuerpo. Entonces esto ocurre literalmente porque el diablo eso le gusta, quiere dominar, quiere estar, pero siempre tenemos que saber que esto no es para un cristiano, no es para una persona de bien y no es un juego simple. O sea, que si alguien se está metiendo en eso, va a tener conflictos, va a tener problemas
y va a tener una vida diferente. A pesar de que de repente está en la sociedad, no, nadie lo nota, es una persona normal, está en una oficina, está en un trabajo, pero tarde o temprano esto se manifiesta porque el diablo está ahí. Hay que saber realmente que hay una consecuencia cuando una persona se mete en eso, ¿verdad? Tipo que hay la decisión que vos tomes de entrar en esta práctica o incluso de entrar en ese tema de invocar a espíritus para que normalmente las personas, Enrique, buscan, pareciera ser que buscan invocar a los espíritus para darle algo a cambio, ¿verdad? O sea, con un propósito siempre buscan. Ponerle que una persona está en problemas, no sabe qué hacer. Entonces, lo primero que hace es acudir a alguien, a un espiritista o a un brujo, a un médico, como muchas veces lo llaman también. ¿Para qué? Para que le solucione sus problemas. Y ahí es donde el enemigo aprovecha y le agarra a esa persona. Y le tiene, ¿por qué? Porque esa persona se fue a buscarle, esa persona se fue a dar prácticamente su vida para que sea de alguna manera guiado por ese espíritu, ¿verdad? Y lo hacen con desesperación y luego se dan cuenta que están en un lugar donde no pensaron en ningún momento estar. Y ahí es donde empiezan la, las noches así de no poder dormir, de ser perseguido, de ser molestado por espíritus. Y ahí ya es tarde, ¿verdad? Sí, y de repente decimos, digamos que alguien ha pasado eso, bueno, se da cuenta que está adentro, que algo le pasó con su vida. ¿Hay solución para esa persona? Yo creo que justamente eso es lo que las personas no pueden percibir, ¿verdad? De que hay una solución. ¿Y quién es esa solución? Esa solución que nos dio a nosotros dos también cuando teníamos una vida pasada. Se llama Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es el único que puede darnos esa vida que nosotros necesitamos, darnos esa paz que nosotros queremos y llenar nuestro corazón. Así como puedo mirar mi vida, ¿verdad? Que yo podía ver cómo vivía antes y en el momento que le conocí a Cristo, pude ver que sí había una manera mejor de vivir, ¿verdad? Con Cristo. Que Él podía llenar mi corazón, que Él podía llenar ese vacío que yo tenía como persona. Entonces, yo creo firmemente que hay una salida y esa salida se llama Jesucristo, ¿verdad? Para aquellas personas que están quizás en desesperación y están buscando meterse en ese mundo oscuro donde piensan que se les va a solucionar. Sí, muchas veces se solucionan los problemas, pero después vienen las consecuencias, ¿verdad? Porque el enemigo no va a dejar así nomás los favores, vamos a decirle así. O sea, en otras palabras, el diablo no hace nada gratis. No hace nada gratis. Me gustaría volver un poco antes de ir a otra canción, me gustaría tocar de nuevo un poquito el tema del 31 de octubre. Sí, un poco, ¿cuáles son los elementos? Yo suelo escuchar cementerio, eh, que el cadáver es... porque he visto incluso en ciertos lugares donde la policía incluso dio advertencia para esa fecha y cuidaban el cementerio, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el cementerio con ese tema? Bueno, lo que se escucha mucho y las prácticas que se hacen ese 31 de octubre, principalmente los brujos son los que toman territorios, ¿verdad? Y uno de los territorios que visitan es justamente el cementerio. ¿Por qué? Porque ahí es donde se van y hacen los rituales, los pactos que tienen que hacer para poder obtener un nivel de poder más elevado, quizás de otros brujos que están en otros lugares. Incluso puede sonar muy fuerte esto. Incluso pueden buscar, muchas veces se escucha en otros países, principalmente se escucha que hay muchas criaturas desaparecidas, inocentes, muchas adolescentes desaparecidas, porque normalmente cuando se va a hacer siempre un ritual o un pacto, normalmente tiene que ver con, siempre el enemigo pide algo, sacrificio. Y como dije, puede sonar muy fuerte, pero de alguna manera esto se está practicando
en esas fechas, ¿verdad? Donde los brujos, literal, como me dijo un compañero, donde los brujos trabajan doblemente, ¿verdad? Porque ahí es donde pareciera ser que tienen la libertad o no sé, de hacer eso, ¿verdad? De esas prácticas. Hay más poder ahí de Sí, repente. ¿por qué? Porque están siendo acompañados justamente con diferentes prácticas, con el tema de la fiesta. En otros lugares, diferentes partes del mundo se practica al mismo tiempo, entonces ellos aprovechan, ¿verdad? Y me decías vos, eso que sos de la cultura guaraní, para vos, cuando creciste como niño, esa palabra médico, porque suena como algo científico, ¿verdad? O sea, una persona cuando nosotros hablamos de médicos, pensamos en uno que se fue a facultad, que tiene su certificado por la pared, que estudió la medicina, pero cuando en ese mundo se habla de médicos es otro tema, ¿verdad? Sí, gracias por esa pregunta porque justamente la mayoría de nuestros oyentes son de la cultura indígena, ¿verdad? La mayoría están seguramente escuchando ahí y yo creo que me van a dar la razón cuando hablo de este tema. Sí, así como decís, la palabra médico tiene otro concepto en las comunidades indígenas. Y si bien el concepto así técnico puede ser muy diferente, pero en la práctica tiene el concepto de que es una persona buena, que es una persona Que ayuda. que ayuda al otro, ¿verdad? Incluso hay una palabra que se usa, chamán. Shaman también, sí. Nunca se aclaró bien de qué idioma viene eso, del nombre, pero sí se ha escuchado que una persona de, no sé, una persona que vino una vez en una comunidad, como un misionero o como alguien que quería ayudar a la comunidad, tenía ese nombre. Y esa persona sí hacía el trabajo de ayudarle a las personas usando los remedios así, las plantas medicinales. Pero a lo largo de los años iba cambiando el concepto. Esa persona desapareció después y desde ahí ellos tuvieron un concepto de que esa persona literal era un espíritu, según la cultura, ¿verdad? La cultura Ujú, indígena ujú. estoy hablando. Que esa persona desapareció y se quedó ese concepto porque según ellos era un espíritu que vino para cuidar la comunidad y desde ahí iban eligiendo siempre ellos mismos a su propio chamán, ¿verdad? Anteriormente. Y ese chamán hacía un trabajo de curar a la gente enferma, de hacer el bien, pero a lo largo de los años iba cambiando esa práctica. Ahora el concepto que se tiene del chamán es miedo, Ujú. miedo a que me haga daño. Hay que respetar al chamán. ¿Por qué? Porque nos Porque puede tiene hacer poder. daño, ¿sí? Porque tiene poder. Incluso eh, ahora, ahora, por ejemplo, cuando alguien quiere hacerle daño a otra persona, se va, consulta al chamán y el chamán le dice qué hacer, ¿verdad? O incluso el chamán mismo se va y hace el trabajo. Bien, vamos a ir a otra canción y cuando volvemos quiero tocar un tema que para muchos parece algo tan natural que aparece en el diario, muchos diarios sí o sí deben tenerlo, que es el horóscopo. El horóscopo parece algo, y vamos a ver, entra también en el ocultismo. ¿Qué es el horóscopo? ¿Es malo leerlo? ¿Me significa realmente algo? Entonces, vamos a la canción. Hoy es el tema, todo el tema del ocultismo, que es algo lo que realmente nos toca de cerca. Y uno de las prácticas es el horóscopo. El horóscopo a mí me hace recordar cuando yo hice un trabajo en la facultad sobre ocultismo. Estuve leyendo que un director de un diario en Alemania, él pagaba muchísima plata a la gente que le mandaba los horóscopos, pero un día, y siempre él era tarde, siempre llegaba tarde con su horóscopo nuevo. Entonces él un día dice, no te necesito, voy a hacer yo nomás. O sea, él no dijo eso a esa persona, pero dijo, no te necesito. ¿Qué hizo ese señor? Por 3 años, él sacaba los horóscopos anteriores, o sea, del año pasado, hace 2 años, sacaba del archivo sus horóscopos y la gente decía que sí le tocó, sí agradecía, estaba muy contento por poderlo tener en ese diario.
Y 3 años él no pagó ni un centavo por los horóscopos, siempre sacaba del archivo. Y ahí se notaba que es todo un invento, es una mentira que la gente cree, ¿verdad? O sea, no hay una necesidad de que alguien, algún brujo, vamos a decirlo, lo haga, sino ellos hacían y la gente decía que le salía, que sí, este día no voy a salir porque sale tal cosa, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿está bien que yo lo lea? Que oyente, estamos jugando ahí con la oscuridad cuando lo leemos. Es Ujú. mejor evitarlo, mejor no leerlo y mucho mejor leer la palabra de Dios. Pero hoy día, que estamos tanto con la tecnología, hay prácticas también en el internet que los chicos hacen. Hay justamente cuando hablamos del horóscopo, ¿verdad? Si bien no hay, si vamos a hablar de nuestra realidad acá, yo por lo menos nunca escuché acá una persona que se dedica literal a eso, pero en las redes sociales, diferentes personas o diferentes aplicaciones que te tiran así notificaciones de tu horóscopo o de leer, si quieres leer, qué mensaje hay para vos. Y de alguna manera en las por las redes sociales hoy en día se puede tirar toda la clase de notificaciones, todas las clases de prácticas, que para algunas personas es algo tan natural, algo bueno, porque es solamente consultar, te dicen, solamente consultar y obtener una respuesta y ver si es cierto o no. Pero a la hora de aceptar y leer, vos mismo aceptar, entrar ahí, anotar tus datos, ahí vos de alguna manera estás dando o abriendo puertas al enemigo, ¿verdad? Y sin darte cuenta, ya estás metido en el fondo y luego ya no sabes cómo salir de ahí, ¿verdad? Entonces, a través de las redes sociales, hoy en día hay mucha posibilidad de estar metido en esas cosas, en esas prácticas, Enrique. Sí, porque a mí me tocó hace poco, o sea, el año pasado, vivir este tema. Me llamaron como desesperado con una chica de 16 años que estaba, según ellos, tenía un poder, superpoder. Entre dos, tres hombres tenían que atajarla para dominarla. Y la chica era una mujer fina, una mujer realmente que una persona adulta tenía que tener mucho más fuerza que ella, pero Ujú. entre tres hombres tenían que atajarla para dominarla. Entonces tenía un poder inmenso. Y cuando oramos por ella y finalmente hablamos con ella, le pregunté, ¿y cómo hiciste vos? ¿Qué pasó? Y ella no quiso decir, pero salió su tía y dijo que ella estaba manejando, yendo por el camino, y su sobrina estaba jugando con el teléfono, estaba con una aplicación. Ella no entiende bien qué es lo que pasó, qué es, pero entrando más, de repente dio un grito fuertísimo, tiró el celular por la parabrisa y a partir de ahí tenía ese espíritu, ¿verdad? Ujú. Entonces entró el espíritu porque después, cuando otras personas más vinieron, se oraron por ella, entonces en un momento dado ella reconoció que había una aplicación donde se le pedía, bueno, si apretas eso, el espíritu entra, o sea, pero ya había jugado bastante, ¿verdad? Entonces Ujú. o sea, hoy día, si de repente los padres dicen, no, pero mis hijos no tienen nada que ver con esto, no lo digan. Por eso es muy importante conversar, siempre estar en contacto con los hijos, porque son los chicos justamente que están en ese peligro de entrar en esas páginas desconocidas, en esas páginas donde van a conectarse directamente con gente con mala intención y que le puede hacer muchísimo daño. Sí, y quizás recalcar un poco ahí volvemos al tema de la tecnología, ¿verdad? Si bien es un aparato que nos puede servir muchísimo para aprender, para informarnos, así también hay muchos peligros que debemos de cuidar, ¿verdad? Así como ya mencionaste, muchas veces los padres desde temprana edad le permiten a sus chicos descargar diferentes clases de aplicaciones, juegos que normalmente a simple vista pueden parecer así normal y tranquilo el juego de entretenimiento, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que en una de esas aplicaciones existen así juegos o prácticas, así como dijiste, ¿verdad? Y después de repente pasa algo con su hija y no saben por qué. eh, Qué le pasó, en qué momento, si estaba solamente jugando un jueguito. Entonces, cuidar mucho, ¿verdad? Que los padres principalmente puedan
tener claro eso, de si bien es algo que puede ayudarnos mucho el aparato, las redes sociales pueden ayudarnos mucho para informarnos, así también de alguna manera trae muchas cosas que pueden llegar a hacerle daño a las criaturas, ¿verdad? Si nosotros hablamos de ese tema, ¿cuál es el punto? ¿Por qué este tema sigue, el ocultismo en sí, por qué sigue atrayendo tanta a la gente? Por ejemplo, cualquier cosa que de repente aparece, está un tiempo fuerte, está de moda y desaparece. Pero parece que el ocultismo no es así. Parece que es algo lo que sigue atrayendo a la gente. Eso me hizo recordar un poco para entender eso, ¿verdad? Cuando uno es joven o adolescente, yo me acuerdo que me fui en una vez en un campamento de adolescentes como uno de los encargados, ¿verdad? Y cuando yo estaba en la pieza, estaban todos así hablando, primero así normal. Y cuando uno se levanta y dice, ¿de qué pasa si nos pasa esto esta noche? Si viene alguien y ahí todito prestaron atención. Y empezó a contar una experiencia al muchacho y toditos se acercaron a él y escucharon, ¿verdad? Cuando se habla de algo oculto, cuando se habla de algo así sobrenatural, de alguna manera el ser humano pareciera ser que es estirado por ese tema y por curiosidad también. Quiere saber qué hay más allá, ¿verdad? Y muchas veces cuando hablamos de ocultismo, te muestra así, literal te muestra lo que hay ahí. Si vos hablas si hablas de un espíritu o literal querés tener contacto con un espíritu, ese espíritu va a aparecer. Y yo creo que el tema de la curiosidad de querer conocer qué hay más allá, el ser humano siempre es tentado a dejarse llevar por el ocultismo y meterse en eso sin pensar en la consecuencia, ¿verdad? O sea, podríamos decir que el ser humano no ha cambiado nada, porque cuando el diablo le dijo a Eva, ¿acaso Dios no les prohibió comer ese fruto? Entonces sí, dijo, Eva estaba bien segura, sí, así dijo. Entonces el diablo dice, no, pero Dios lo dijo porque Él sabe que ustedes van a tener poder. Entonces esa curiosidad del ser humano aquella vez en el huerto de Edén, voy a tener superpoder, voy a tener ser como Dios. Entonces vamos a probar un poco eso, vamos a probar si eso es cierto. Por un lado, el ser humano hasta hoy ha mantenido la curiosidad, como estás diciendo, Ujú. y también el poder, ¿verdad? Siempre se Poder. quiere tener un poder que otro no tiene. Sí, eso justamente, como mencionamos hace rato, el tema de los brujos, Ujú. querer tener más poder que el otro. Y cuando se trata de la espiritualidad también, siempre buscan un camino más fácil y el mundo del ocultismo ofrece un camino muy fácil para que una persona pueda tener ese contacto con lo espiritual, ¿verdad? Y no se dan cuenta que realmente es algo muy grave lo que están haciendo, pero lo hacen ¿por qué? Porque parece tan fácil el camino de tener contacto con el mundo espiritual. Entonces, de alguna manera eso hace que la persona sea estirado, sea atraído por el mundo del ocultismo, ¿verdad? Y yo creo que nosotros como cristianos que creemos en Jesús, que creemos que Cristo existe, que es nuestro Señor y Salvador, tenemos muchos privilegios en ese sentido porque conocemos a través de su palabra que esto existe y que esa es una realidad, porque Jesús cuántas veces él mismo se enfrentó con esa realidad. Jesús Ujú. era un ser que podía ver la parte espiritual, entonces cuando él llegaba, su poder del Espíritu de Dios dentro de él, eso hacía que el diablo se escondía, se manifestaba, que Sí, no podía aguantar en ese lugar. Entonces, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, es nuestro deber también que nosotros luchemos sobre eso. Yo realmente, voy a ser sincero, por 28 años de pastorado, yo siempre intenté evitarlo. ¿Por qué? Porque debes estar bien preparado y no es una lucha fuerte. Y cuando me tocaba, al final, buscaba otras personas también que tenían más experiencia en estas áreas ujú, para que podríamos hacerlo juntos, porque es muy importante no quedarse solo con eso, ¿verdad? Cuando estamos entre dos, tres, es mucho mejor. Y, pero si hablamos como cristianos, Milciades,
¿En qué sentido nos afectaría? O sea, ¿en qué sentido si yo soy un seguidor de Cristo, estoy en la iglesia, sigo lo bueno, sigo leyendo la palabra de Dios, ayuno, oro, igual me puede afectar eso o nos afecta como cristianos la práctica de otros que hacen, que están rodeándonos? De alguna manera, no sé si decir lo que afecta al cristiano que está así como decir de estar bien espiritualmente, pero sí de alguna manera, cuando nosotros tenemos a personas que están cerca de nosotros, de alguna manera el enemigo no va a querer que nosotros estemos ahí, ¿verdad? Y ahí es donde muchas veces viene. Yo creo que el miedo en el ser humano es muy normal. Sí. Hasta un cristiano que está así, como decir, preparado espiritualmente, siempre de alguna manera tiene miedo, ¿verdad? Yo me acuerdo, Enrique, así cuando yo salí de ese mundo, así, del contexto donde yo estaba sirviendo, después de eso volví a servir en la comunidad, como misionero, ¿verdad? De visitar la comunidad, trabajar con los líderes, con las personas ahí. Y algo que a mí me perseguía mucho, siendo ya cristiano, era el miedo. El Ujú. miedo a ese mundo, porque de alguna manera yo notaba que era perseguido por el enemigo, de tener miedo. Así de que por las noches pareciera ser que no podía dormir, no podía tener esa tranquilidad, me sentía muy cargado y siempre pensaba en el pasado, en Sí. esas prácticas y pareciera ser que el enemigo quiere usar eso, darme miedo para que yo no siga yendo a la comunidad. Incluso en las comunidades mismas, si pasaban cosas raras que de alguna manera me hacía pensar mucho, si yo estoy haciendo acá, si yo estoy trabajando para Dios, ¿por qué yo voy a pasar por esta experiencia? ¿Verdad? Y ahí después me di cuenta que justamente por eso uno vuelve a pasar o uno pasa por momentos así, ¿verdad? Momentos incómodos donde quizá el enemigo quiere aprovechar para darte miedo, para que no sigas trabajando. En mi caso, por ejemplo, yo entendí después así, Sí. que yo era de alguna manera perseguido en esa parte porque yo fui en el pasado, pertenecía a ese contexto, a ese mundo, ¿verdad? A esas prácticas. Y como Cristo me sacó de ahí, yo después volví a entender o entendí bien que de alguna manera el enemigo quiere usar ese pasado de hacerme recordar cómo vos ahora vas a ser, te crees cristiano o estás predicando la palabra si antes vos estabas acá conmigo, ¿verdad? Más o menos así. Pero yo creo que de alguna manera el enemigo siempre busca agarrarse de algo para hacerle tener miedo a los propios cristianos, para que no sigan confiando en Dios o incluso para que pierdan de vista a Dios. Porque conozco a muchos hermanos que dejaron la fe justamente porque perdieron literal la mirada en Cristo y se enfocaron en cosas que quizás el enemigo le ofreció y aceptó y hoy en día están lejos de Dios, ¿verdad? Así es, Michas, y queremos seguir después de esta canción. Queremos ir a la recta final, donde queremos ver qué dice la palabra de Dios sobre eso y también cómo podemos prevenir de que no caigamos en eso. Así que vamos a ir a la siguiente canción. Bueno, estamos de vuelta después de esta brevísima pausa con este tema, el ocultismo, cómo nos afecta, qué podemos hacer al respecto, qué dice la palabra de Dios sobre eso. Y justamente, Misías, la Biblia no se calla de eso. Esto ya, como habíamos dicho, era una costumbre antigua. Es importante para empezar a entender lo que dijo el mismo Señor Jesucristo. Él dijo, el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, según Juan capítulo 10, versículo 10. Pero en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel fue llevado a su país, o sea, para llevarlo ahí, hubo una advertencia interesante, en la que tenemos en Deuteronomio 18, 9 al 14, dice, cuando hayan entrado ustedes en el país
que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de estas naciones. Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practiquen la adivinación, ni pretenden predecir el futuro, ni se dediquen a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulten a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulten a los muertos, porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Y el Señor su Dios arroja de la presencia, de su presencia justamente estas naciones. Es precisamente porque tienen estas horribles costumbres. Ustedes deben ser perfectos en su relación con Dios. Esas naciones cuyo territorio van ustedes a poseer, hacen caso a estas costumbres y ustedes no los deben imitar. Quizás este pasaje de la palabra de Dios es tan clara y es tan definido, o sea, se dice muy claro que lo que Dios piensa sobre eso, que es algo lo que a él le repugna, o sea, a él le hace mal, justamente le saca a esa gente de estas naciones. Por eso justamente él le quita el territorio y le da el territorio a su pueblo. Entonces dice, bueno, ustedes que van a entrar, en cierta manera van a seguir teniendo contacto con esa gente, no se dejen influenciar, no hagan esas costumbres que ellos hacían. Acá hay algunos puntos claros que debemos de llevar en cuenta, ¿verdad? Primeramente que estas prácticas que estamos mencionando en el comienzo, no es que surgieron en este tiempo, sino ya antes, ¿verdad? Ahí podemos escuchar cómo Dios ya les advierte a su pueblo de que no se involucren con esas prácticas. ¿Por qué? Porque no son buen vistos para Él, son repugnantes para Él, a los ojos de Dios, ¿verdad? Y nos da a entender que son prácticas de hace años que siguen estando presentes hasta hoy en día, ¿verdad? Y Dios conocía seguramente a cada uno de las personas que pertenecían a su pueblo, conocía la debilidad de ellos y les advertía, no se involucren en eso. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo? El pueblo seguía involucrándose, ¿verdad? Y de alguna manera Dios hoy nos dice también a nosotros que somos sus hijos, que no busquemos camino hacia... No busquemos caminar hacia esas prácticas, no busquemos solucionar nuestros problemas con consultar a personas que están en contacto con espíritus que de alguna manera nos ofrecen un camino fácil para nuestros problemas, sino que busquemos mirar en ese Dios que nos rescató a cada uno de nosotros y que nos da la oportunidad de tener esa vida eterna, nos da la oportunidad de tener esa salvación, y que Él nos ofrece también un camino más lindo, un camino más sano. Y como dice ese pasaje que vos dijiste, el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero Jesús dice que Él vino para dar vida y vida en abundancia, que es lo que todo ser humano necesita, y que Dios aún hoy está invitando a esas personas a que le busquen a Él, busquen tener esa vida que Él ofrece, y que a través de su Espíritu Santo que puede vivir en nosotros, Él nos pueda guiar. Entonces Dios es muy claro en su palabra que Él no está a favor de esas prácticas. Si bien el mundo lo practica y nos muestra muchas veces que es una práctica normal, buena, pero Dios nos dice eso en su palabra. Dios nos da mucha advertencia en que si nosotros estamos en eso, no somos parte de Él, ¿verdad? Si nosotros somos parte de las cosas del mundo, no pertenecemos a lo que Dios es, ¿verdad? Cuando hablamos de eso, de la palabra de Dios y de esas prácticas, ¿cómo realmente nos afecta? Por ejemplo, todos esos divorcios que estamos experimentando hoy día de repente decimos no tiene nada que ver con el ocultismo,
Pero sí debemos tener en claro que cuando nos metemos en el ocultismo, esto sí o sí va a aparecer, porque el diablo vino para destruir, él vino para robar la paz, él vino para robar esa comunión en el matrimonio, Ujú. en las familias. Él no quiere esa paz. Entonces, cuando hay tanta desesperación muchas veces en las familias, debemos, como estabas diciendo, necesitamos buscar la presencia de Dios, buscar en su palabra esa vida que Jesús justamente ofrece. Y últimamente, Enrique, se escucha mucho en las comunidades, yo creo más bien, las comunidades indígenas, que hay mucho suicidio, ¿verdad? Sí, también. Si bien no principalmente en las comunidades, porque hay también en otro contexto donde se escucha que hay personas que es adolescentes, lo más llamativo, jóvenes, adolescentes, que se están quitando la vida. Y uno podría decir, no, pero eso no tiene nada que ver con el ocultismo, ¿verdad? Pero de alguna manera vienen, de alguna manera tienen que ver con esas prácticas, que muchos de ellos estuvieron metidos, después no pudieron salir, no tuvieron otra salida para su situación en que se encontraban y deciden parar con esa desesperación quitándose la vida, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver también, yo personalmente digo, ¿verdad? Y nosotros como cristianos, conociendo la palabra de Dios, siempre debemos apuntar a eso, enseñando a la gente, a nuestros hijos, es de lo que somos padres, a nuestros hijos para que ellos se cuiden. Porque el tema es cómo podemos prevenir, cómo podemos como cristianos, bueno, decimos, yo no quiero meterme en eso, yo no quiero ser ni siquiera afectado por el ocultismo, no me gusta. Entonces, el ser humano necesita algo espiritual porque somos espiritual. También nuestro ser está conectado de alguna manera con la parte espiritual, con el mundo espiritual. Entonces, ¿por qué no busques a Dios? Busques al espíritu que nos ofrece Dios. Si nunca has tenido un encuentro con Dios, tengas ese encuentro con Dios donde pidas a Dios para que el Espíritu Santo entre en tu vida, para que te enseñe lo que necesitas saber, para que te dé esa paz profunda que Dios siempre nos quiere dar, que Él ofrece en su palabra. Y ahora, ¿cómo podemos hacer? De repente hay padres que nos escuchan y dicen, bueno, pero yo quisiera prevenir que mis hijos caigan. Eso de repente los padres ya tienen cierta edad, ya no se están metiendo en esas cosas, pero saben que sus hijos están conectados al internet cada rato y están en los colegios y muchas veces no cuentan. ¿Cuáles podrían ser algunos puntos, Millas, que podríamos sugerir a estos padres que necesitan hacer algo para que sus hijos también estén al tanto de eso y que tengan cuidado de no caer en eso? Sí, interesante, Enrique, al comienzo nosotros habíamos dicho que muchos desconocen este tema, ¿verdad? Y muchos padres deciden no tocar el tema, no hablar del tema porque no ven necesario, ¿verdad? Pero ahí justamente cuando hablamos de que estamos en una era de tecnología, ¿verdad? Una era tecnológica, vamos a decirlo así, donde las redes sociales se encargan de enseñar esas cosas, ¿verdad? Y si los padres dicen ahora no, nosotros no vamos a hablar de ese tema, eh, les cuento que las redes sociales, el internet, por todos lados, los hijos de alguna manera van a tener contacto con esa información. Entonces, mejor hablar claramente de que existen esas prácticas o ese mundo oculto para que los hijos puedan saber en dónde están, ¿verdad? En que ellos puedan saber qué consecuencias les espera si ellos están. Entonces, si los padres deciden dar esa información, educarle a los hijos con ese tema, yo creo que de alguna manera pueden prevenir también que su hijo más adelante estén metidos porque ellos ya van a saber. Porque muchos de los niños, adolescentes, están metidos en ese mundo porque se metieron ahí inocentemente, sin saber en dónde estaban, ¿verdad? Entonces mejor si los padres, si en algún momento tienen la oportunidad de hablar de ese tema, de dejar claro que como padres no están de acuerdo que sus hijos estén ahí porque tiene sus consecuencias, los hijos van a entender eso y van a tener claro, ¿verdad? Porque sus padres les enseñaron, sus padres le dieron ese acompañamiento de aclarar, de advertirles también a ellos que no se metan en eso.
Y por otro lado también está los padres cristianos en este caso, de dar una base sólida, una base espiritual sólida a sus hijos, en base a la palabra de Dios, ¿verdad? Educarles con la palabra de Dios, afirmarles con la palabra de Dios, para que ellos tengan identidad espiritual, teniendo en cuenta la fe de sus padres, ellos puedan crecer con eso, y de esa manera ellos van a crecer y van a tener claro cuál es la base que ellos tienen, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo que le da una guía a ellos, que es lo que le da solución a muchos problemas espirituales, que le encamina a cada una de las personas que buscan, ¿verdad? Entonces, si los padres desde chicos le dan una base sólida, una base espiritual sólida a los hijos van a tener una identidad muy clara en Cristo. Mencionaste el tema de educar y tener esta apertura con los hijos, porque en muchos hogares los padres con los hijos no conversan, y acá es necesario que se conversa, es necesario educar. Y cuán importante cuando hay conocimiento en las criaturas. Me hace recordar eso de un papá que estaba contando que él en un momento dado había viajado con su hijo. No tiene que ver con el ocultismo, pero tiene que ver con la educación, de la importancia de educar, de hacerle conocer. El hijo dice: papá, adelanta, adelanta. Entonces, como había doble amarilla, el papá dijo: no, mi hijo, acá no voy a adelantar. ¿Por qué? Y porque no ves las rayas doble amarilla. ¿Y qué significa? Y esto significa que es peligroso, que yo no debo adelantar acá. Yo tengo que adelantar cuando están esas rayas blancas. Ah, bueno, entonces se dijo como si no dio mucha importancia, pero en el próximo viaje estaba con su otro hermanito. Estaban entre dos los chicos y nuevamente pasó eso, lo mismo, pero era el otro hijo que decía: papá, adelanta. Y el otro, el mayor, se tira en el asiento y se ríe y dice: papá no va a adelantar. ¿Y por qué? Dice el otro. ¿Y no ves? Y él repetía lo que decía su papá: ¿no ves esa raya doble? Papá no puede adelantar ahí, no debe, porque es peligroso. Entonces el papá dijo: menos mal que no adelanté, porque a veces lo suelo hacer que no tengo que hacer, pero ahí el hijo me enseñó que lo que yo digo también yo tengo que respetar. Entonces, cuando los padres educan a sus hijos del peligro y le hablan del peligro, también los padres deben cuidarse, de no meterse en eso, de no jugar con eso. Y siempre la educación es algo positivo, y siempre la educación ayuda. Cuando tenemos conocimiento, por lo menos la persona ya no puede decir: yo no sabía. Entonces, por eso, queridos padres, es tan importante que ustedes hablen con sus hijos, que nosotros, yo soy padre también, que hablemos con nuestros hijos para que ellos conozcan lo que es esto. Y si no sabemos suficiente, que investiguemos. Hoy día hay mucha posibilidad de investigar sobre ese tema, y que nosotros como padres enseñemos a los hijos para que ellos no estén expuestos a caer en el ocultismo. Ahora, Misías, me interesa un poco volver cuando hablamos de prevenir. ¿Qué deben hacer los padres cuando de repente, y te cuento un ejemplo? Yo estuve una vez en un negocio, y el negocio estaba lleno de esos disfraces para el 31 de octubre. Entonces el hijo se tiró en el piso y todo, y gritó porque quería esos disfraces, y era uno de los peores lo que él quería, ¿verdad? Entonces, en este caso yo vi los padres que por lo menos se mantuvieron firmes y no le compraron. El papá incluso se sentó y le explicó, ¿verdad? Entonces, al sentarse al lado de su hijo, explicarle el peligro, todo eso, él se tranquilizó, el hijo, ¿verdad? Entonces, fue un muy buen ejemplo. Pero he visto también otros padres que simplemente ceden porque no quieren ese escándalo ahí, entonces, entre la gente, entonces le compran. Ahora, ¿qué deberían hacer los padres? ¿Deberían comprarlo o no deberían comprar ningún disfraz? Bueno, si hablamos de que tienen que comprar o no, yo creo que mejor podríamos aclarar bien, ¿verdad? Que los padres tienen que saber que todas las decisiones que ellos tienen, como veníamos diciendo, ¿verdad?, tiene consecuencias. Ellos tienen que saber que a la hora de darle el gusto a su hijo, de comprarle algo así, un disfraz que ni ellos saben para qué, ¿verdad?, tiene una consecuencia. Y al no darle también tiene una consecuencia, buena o mala, ¿verdad? Entonces depende mucho de cuando un padre, yo creo que yo como hijo puedo hablar, ¿verdad?, porque no soy todavía padre, pero como hijo
yo pude aprender eso siempre de mi papá, de, de que depende del padre. Él tiene la autoridad, él tiene que Sí, poner límites en su casa. sí. Eso es lo que mi papá nos puso a todos nosotros, nuestros hermanos, ¿verdad? Siempre había un límite. Yo podría llegar hasta acá, después ya no podía porque mi papá me ponía ese límite. Y si los Qué padres... bendición tener al padre, ¿verdad? Porque Sí, muchos crecen sin papá también. sí, y ese es el tema. Depende si aquellas personas que son padres ahora que tienen esa... pasaron por esa experiencia de que su hijo siempre le pide comprar, que piensen dos veces para hacer eso. Piensen en qué les va a servir. Si les compran, en este caso estamos hablando de los disfraces, ¿verdad? Que se venden. Y muchos de los padres lo ven como algo normal. Ese es como dijimos hace rato. Normal que es, no es nada, es un disfraz nomás. Sí, Pero el significado ahí detrás es lo que importa. ¿Qué les va a llevar eso? ¿Qué vos le estás enseñando a tu hijo con comprarle un disfraz así de un rostro horrible, ¿verdad? Vos le estás dando un mensaje a tu hijo. claro. Entonces, los padres tienen que ser conscientes de lo que hacen con sus hijos. Si realmente quieren que sus hijos crezcan bien o quieren que sus hijos aprendan a saber diferenciar entre lo malo y lo bueno, ellos mismos tienen que poner ese límite, ellos mismos también tienen que hablarle así directamente a sus hijos con amor, ¿verdad? Del Sí. peligro que están. Y siempre estamos dando un mensaje, por ejemplo, cada uno que tiene su club, sea esto Cerro Porteño, Olimpia o la remera del Paraguay. Entonces, si lo colocamos nosotros, estamos diciendo algo. Estamos diciendo, o yo pertenezco a ese club Ujú. y estamos tirando un mensaje. La gente nos ve que esto tenemos puesto y piensan enseguida en algo. Piensan, bueno, ese es olimpista, ese es cerrista, ese es uno que Sí. defiende su país, es paraguayo, le gusta su selección, lo que sea, ¿verdad? Entonces, y todos los nombres que se ponen por las remeras, lo que sea, siempre vamos a dar un mensaje. Y Sí. si se colocan por la cara esos disfraces o incluso algunas ropas, lo que tienen esos dibujos, entonces es muy importante que nosotros cuidemos muchísimo eso porque estamos tirando un mensaje, estamos dando un mensaje a los demás. Y si es de esta brujería, o sea, del Halloween, entonces es muy importante que los padres, aunque haya una pelea con los chicos, pero que le expliquen bien que mira mi hijo, esto es así, 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 en nuestra casa esto no va a aparecer, no voy a permitir, porque pero debe tomarse el tiempo de explicar, no solamente decir no, Mm. sino Explicar en el por qué. momento de repente dice, bueno, acá te digo no, pero cuando llegamos a casa vamos a sentarnos y vamos a hablar de ese tema, vamos a explicarlo bien. Y en el caso, estabas diciendo que tu papá te ponía límites, que él era la autoridad. Es una gran bendición tener al papá. Yo también pude crecer con mi papá, pero mucha gente crece solo con la mamá. Entonces le toca a la mamá en este caso. Ujú. A ella le toca tomar esta autoridad y decir, no, en mi casa no. Bien, estamos avanzando con el tiempo. ¿Algunas palabras finales antes de ir a la oración? Sí, me acuerdo de una frase que dijo un profesor en clase de facultad ahí de teología. Él lo compara al enemigo como con un perro bravo. ¿Qué se hace con un perro bravo? Se le ata y se le deja en un lugar. Nadie puede acercarse a él. Y decía, nadie puede, el perro a nadie le puede hacer daño, a nadie que no se le acerque a él, ¿verdad? Ujú. Solamente cuando uno se acerca ahí le hace daño. Y él lo compara así al enemigo. Solamente si vos te acercás a él, si vos buscas, Ujú. el enemigo va a hacerte daño. ¿Por qué? Porque él siempre tiene un límite. El perro bravo siempre tiene límite. Hasta cierto punto tiene que... Sí. puede alcanzar su correa, vamos a decirle así. Ujú. Y el enemigo también, ¿verdad? Si vos te acercás, si vos buscas, ahí te puede hacer daño. Entonces, tener bien claro eso, ¿verdad? Que el enemigo está ahí queriendo hacer daño, siempre destruir familias, jóvenes, niños, adolescentes. Pero si nosotros nos acercamos. Entonces, de alguna manera, llevar en cuenta que este mundo es real, este mundo espiritual, es un tema que quizás no se toca mucho, pero que es algo que deberíamos tener bien en claro y saber también que tenemos a un Dios que es poderoso, un Dios que cuida de nosotros, un Dios que quiere lo mejor para nosotros y
si nosotros tenemos bien claro eso, tenemos como base a ese Dios en nuestras vidas, yo creo que no vamos a querer buscar otro lado, solución para nuestra vida, ¿verdad? Bien, queremos orar por usted, por su familia. Queremos orar para que siempre usted pueda buscar el bien y, como hemos dicho, que no juguemos con todo eso, lo que hemos hablado, porque es un peligro, pero no debemos tampoco tener miedo del enemigo. Si nosotros acudimos a Jesucristo, Él tiene vida, Él quiere darnos vida, y el enemigo está limitado, pero si nosotros abrimos la puerta, entonces Él sí tiene acceso. Somos nosotros los que vamos a cerrar o abrir la puerta para que Él entre o no entre. Michas, ¿podrías orar justamente para los niños que están en peligro de eso, para muchos niños desamparados que no tienen padres, y especialmente también por sabiduría a los padres, para que los padres realmente puedan tener este conocimiento, buscar ese conocimiento y explicar a sus hijos del peligro, lo que están expuestos? Entonces queremos tener un momento de oración y después venimos con las palabras finales. Oremos. Querido Jesús, queremos darte gracias por esta oportunidad que tenemos de poder despertarnos, de poder ver tu creación, de poder sentir tu gracia sobre nuestras vidas, tu misericordia. Y Señor, hemos hablado de este tema, el ocultismo, que sabemos que es un mundo que de alguna manera está haciendo daño, Señor, a las personas. Diferentes culturas, diferentes generaciones ya ha hecho muchas cosas malas, Señor, en la vida de cada persona, y en este momento queremos una vez más interceder por aquellas personas que están siendo influenciados por ese mundo. Que tu Padre puedas darle una oportunidad a ellos, que tu Padre puedas llamarle a cada una de esas personas que te busquen a ti, que miren, Señor, hacia ti y que sepan, Señor, que tú tienes una oportunidad de vida, que tú tienes una mejor opción para sus vidas, Señor. Tú tienes esa paz, tú tienes esa salvación y esa vida eterna para cada una de las personas. Le has creado a cada una de esas personas y han decidido darte la espalda, Señor, pero hoy tú lo llamas de nuevo. Tú llamas a esas personas para que puedan acercarse a ti y puedan, Señor, sentir y saber el Dios bueno que sos, y ellos puedan saber, Señor, que hay una oportunidad mejor contigo. Jesús, pedimos sabiduría para cada uno de los padres que estarán pasando por situaciones difíciles con sus hijos, que están metidos en ese mundo, en esas prácticas oscuras. Que tú puedas darle sabiduría, Señor, a esos padres, a esas madres que le han educado a sus hijos, pero que sus hijos decidieron darle la espalda también a ellos. Que tú puedas, Señor, darle la valentía, la fuerza, para que ellos puedan, Señor, saber qué hacer a la hora de estar en esa situación. Padre, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia y por tu cuidado. Pedimos que en este tiempo cubras a todos los niños, a todos los jóvenes, a todos los adolescentes que estarán en peligro, Señor, con estas prácticas. Que tú puedas, Señor, llamarles a cada uno de ellos y que ellos puedan ver que hay una mejor vida contigo, Señor. Todo esto pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén y amén. De esta manera llegamos nuevamente al final de otro programa más. Caminamos contigo. Que Dios te bendiga ricamente, querido oyente, y vuelvo a decir, puedes volver a escuchar este programa por esta misma emisora el domingo a las 20 horas. Nos vamos. Bendiciones para cada uno.